Bien, estoy con el fiscal Germán Moldes, que ustedes saben que acaba de sacar hay una reedición de un libro de él que se llama 40 iglesias romanas, que es un libro exquisito realmente, que recorre la historia y las describe a las iglesias, a 40 iglesias romanas, las más importantes para él o las más lindas, y que es importante porque ahora además se está vendiendo, ¿no? Se está vendiendo en Cúspide. En Cúspide, que antes no se sabía dónde encontrarlo. Bueno, pero yendo a lo nuestro, antes de entrar al tema de la justicia nacional, y ya que venimos del otro bloque, donde hubo una fuerte crítica del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a la justicia garantista o a la justicia, digamos, muy proclive a liberar presos, y decía él en el bloque que gran parte o casi todos los hechos de violencia y de inseguridad que se produjeron en los últimos tiempos fueron hechos por gente que debía estar presa. ¿Qué opina el fiscal Moldes? No, es que usted en ese momento hace una pregunta muy atinada, porque él dice que evidentemente es necesario provocar un cambio en la justicia, y usted le repregunta, si yo no escuché mal, porque por ahí el sonido no llega. Yo le dije que cómo iban a hacer un cambio. Si no cambiaban los jueces. Si no cambiaban los jueces. Y de eso vamos a hablar inmediatamente después, pero me parece que el primer cambio deberá ser de leyes, deberá ser normativo, deberá ser un cambio de reformas legislativas que permitan a los jueces, o que si no los permitan, que les obliguen a tomar otra conciencia de cómo atacar el delito, porque efectivamente muchos de los crímenes que leemos todos los días en los diarios se producen durante salidas transitorias o personas que están en libertad, como bien dijo el ministro, cuando no debían estarlo, porque en el momento en que el juez tenga elementos de convicción de que alguien ha hecho del delito su medio habitual de vida, debería tener una norma legal que lo ponga dentro de este corsé, donde no permita que esa persona vuelva a salir para hacer lo que sabe hacer, lo único que va a hacer. Entonces, creo que para eso, cuando se está hablando de reformas del Código de Procedimientos, de oralización, de modernización, siempre pensamos que para que estas reformas sean posibles deberá haber periodos de preparación, capacitación, y lamentablemente hasta el año pasado esos cursos de capacitación que se hacían eran poco más que clases de adoctrinamiento ideológico, y al decir ideológico incluyo también al, entre comillas, garantismo, que es una deformación bastarda del concepto originario, porque el garantismo consistía en dotar al particular de defensas que lo protegieran de los abusos del Estado. Han evolucionado artificialmente de tal manera este concepto que lo convirtieron en un arma arrojadiza para que todo el que no esté de acuerdo con determinada concepción ideológica, llamémosla también entre comillas progresista, porque es una etiqueta tan falsa y mentirosa como la primera, sea sancionado dentro de una ideología que se ha expandido por todo el Poder Judicial. Esto lo único que trae es más inseguridad y más delincuencia. En ese sentido coincido absolutamente con lo que dijo el ministro. Doctor, ¿hay una nueva justicia que está dispuesta a investigar todos los casos de corrupción? Yo lo que veo... A ver, Joaquín, los argentinos desde hace demasiado tiempo chocamos como una pelota contra el frontón de la amnesia o contra el frontón de la utopía. Es decir, cuando damos contra el de la amnesia volvemos a repetir una y otra vez siempre los mismos errores. Y cuando damos de hocico contra el frontón de la utopía alentamos sueños y fantasías que, cuando la realidad demuestra que estaban hechas de aire, nos traen más frustración y nos traen más desilusión. Entonces es bueno, uno nota, yo noto, y seguramente usted también, en la calle, en el taxi, en la cola del banco y en la peluquería, que hay una especie de entusiasmo y de expectativa y de ilusión. Sí, sí. La compartimos todos, pero esto es como esos cuadros del puntillismo, de Jules Seurat o de Cros, que usted de lejos ve el paisaje y dice qué lindo es todo esto. Cuando se acerca ve que está todo hecho de puntitos. Entonces lo que lo vemos más de cerca, el cuadro, nos parece por ahí que el cóctel es demasiado almibarado y dulzón, y convendría cortarlo un poquito con un chorrito de escepticismo quizá y una gotita de desconfianza. De escepticismo porque no es la primera vez que ante un cambio político se producen vendavales judiciales que después no llevan a ningún puerto. En consecuencia, queremos que esta vez no ocurra así. Queremos tomar los recaudos para que esta vez sea en serio. Y de desconfianza porque uno ve que los que hasta ayer
eran remolones, hoy se convirtieron en hiperactivos, pero son los mismos. Lo que tenían acalambrada la pierna de pisar el freno, ahora amagan con meter la quinta. Por ahora amagan más que otra cosa, pero por lo menos tenemos otra forma de presentar esto. La diferencia está en el hartazgo social y en la mirada que sobre la nuca de estos jueces tiene la sociedad. En ese sentido, yo le tengo que decir algo. O sea, yo veo que cuando hablábamos recién lo de la reforma legal, nosotros ahora tenemos un poder legislativo. Tenemos un poder ejecutivo y tenemos un poder legislativo. O sea, hasta el año pasado era un lugar común decir que el Congreso era la escribanía. No era la escribanía, era la habitación de servicio donde la dueña de casa, desde el sillón del living, decía: Ramona, tráigame un té, no, un mate cocido, té no tomaba, un mate cocido y una ley. Y venía Ramona y le traía. Bueno, eso se terminó, y es bueno que se haya terminado, que el Congreso esté vivo, que haya discusión, que haya debate, que haya iniciativas que confrontan. Quizá traiga un poco una idea de desorden, pero es bueno que funcione así. El tercer poder, que es el judicial, está herido, está muy herido, porque lo que nos dejaron fueron las ruinas de lo que en un tiempo fue un sistema de administración de justicia. Nos dejaron... ¿Por qué las ruinas? Y las ruinas porque ya al final ni siquiera se tomaban la molestia de disimular que era un dispositivo bastardo cuya única finalidad era dispensar impunidad para los propios y persecución para los contrarios. Esto es lo que encontramos después de diciembre del año pasado. En algunos fueros más que en otros. Afortunadamente no pudieron terminar por completo la tarea de colonización. O sea, no podemos decir que no tengamos poder judicial. Sí lo tenemos, pero lo tenemos gravemente afectado y hay que reconstruirlo. Y en ese sentido... ¿Cómo se reconstruye eso, doctor? Porque bueno, hay un juez que renunció, que es Ollarvide. Lo acabamos de ver bailando recién. Antes que lo echaran, sí, renunció. Sí. ¿Tienen que irse más jueces y fiscales? Hay algunos que dicen que habría otros que se están yendo, no sé si bailarán, pero que se están yendo parece otros. Y evidentemente la tarea, en ese sentido hay que diferenciar esto. Todos los que estaban dentro de los muros de esa ciudad en ruinas que descubrieron los arqueólogos en diciembre, ¿tienen el mismo grado de responsabilidad? No. Allí adentro todavía opera ese colectivo de la cámpora judicial, que es justicia legítima, que ya no tienen los objetivos de máxima que tenían el año pasado, pero que siempre que puedan van a tratar de alivianar las cargas de las sanciones que puedan caber por los delitos que hayan cometido quienes allí los pusieron. Después hay otros que, sin tener esa ideología o esa militancia, digamos que han traspasado las fronteras de la abyección y de la indecencia, y esa mala hierba tiene que ser erradicada del Poder Judicial. Pero eso es una tarea de la política, no es una tarea de la justicia. Y para eso habrá que también reformar y formular nuevas leyes. Los sectores más urgentes en ese sentido serían el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público. Pero, y acá me parece que es lo importante, por otro lado hubo quienes se opusieron al poder despótico, afrontando las consecuencias graves que ese oponerse suponía, es decir, presiones, amenazas, persecuciones, postergaciones en sus carreras, consecuencias en sus personas y en sus familias. Obviamente, si pensamos en Nisman, pensamos en el caso extremo, pero ha habido otros menos conocidos. Sí. Perseguido por los servicios de inteligencia. El fiscal Tayano, que le secuestraron un hijo. O sea, hemos tenido otros. Ahora, tanto unos como otros, o sea, los irrecuperables y los que se opusieron, son pocos. En el medio hay una gran masa, variopinta y diversa. Dentro de esa gran masa hay gente valiosa que han tenido miedo, podríamos decir hasta legítimamente, podemos no justificarlo, pero sí comprender el miedo que tuvieron, porque realmente era difícil desafiar en ese momento ese poder que avanzaba sin reparar en nada para conseguir impunidad por los delitos que estaban cometiendo. Hay otros quizá menos valiosos, pero que configuran, digamos, la síntesis del burócrata judicial promedio, que a veces se movían por obsecuencias acomodaticias, por miserias ventajeras, por la medianía de la pusilanimidad. Bueno, de todos esos, que son la gran masa, no los podemos tirar por la ventana, Joaquín. Tenemos que rearmar el Poder Judicial. Yo le decía recién, lo hablamos hace años, cuando en otro libro que yo había escrito se llamaba Maquiavelo, Ayer, Hoy y Mañana, ¿se acuerdan? Sí, sí.
Maquiavelo, que era un cirujano de la conducta humana excepcional, y observaba qué resortes usaban los príncipes de aquellas pequeñas ciudades-estado del Renacimiento para conducir sus principados. Y le había llamado la atención uno que se llamaba Pandolfo Petrucci de Siena, porque él decía, este se basa más en los que le resultaron sospechosos que en los que le demostraron lealtad inconmovible. Cuando le pregunté, me dijo, bueno, los primeros están obligados, mediante buenas acciones, a borrar la mala impresión que de ellos se tenía. Los segundos, tal vez confiados en el respaldo que le da su pasado de fidelidad, tal vez descuiden sus obligaciones. Entonces, en la medida en que la sociedad tenga los ojos sobre la nuca de estos jueces que están tratando de demostrar una evolución, yo quiero creer que es auténtica, que es real, tienen que demostrarla con hechos, tienen que dar señales. Déjeme hacerle una última pregunta que no quiero que se vaya antes de hacer esa pregunta. Usted habló del caso Nisman. Usted fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia que hizo Nisman. Ahora la muerte de Nisman, que es otra causa, pasó a la justicia federal. ¿Usted cree que ese paso de la investigación de la muerte de Nisman puede impulsar que se reabra la denuncia de Nisman, que fue lo más importante, fue lo primero que dio? Yo creo que es absolutamente indispensable que sea así, porque si hay un motivo que provocó la muerte de Nisman, fue su denuncia. En consecuencia, si esta justicia federal va a investigar la muerte de Nisman, yo creo que hay que reabrir la denuncia para ver cuáles son los elementos de esa denuncia que llevaron a alguien a tomar tan drástica determinación. ¿Usted está seguro que lo mataron? Yo creo que sí. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias a usted. Una pausa.